Quiero saludar a las personas que a través de la distancia están viendo esta programación nuestra e invitarles, si está cercana o cercano a nosotros, pues es mejor presencial que virtual. Hoy estaré predicando acerca de este título, los 5 fundamentos bíblicos de la santificación. Si notan, hermanos, esto es un resumen de lo que durante los últimos 3 meses he estado predicando. Y la cita que vamos a utilizar, la cita principal, vamos a utilizar varias más, es Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 8. La palabra de Dios allí nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias te doy. Gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, que este sermón en este día sea de edificación, que todo el que escuche, esté presente aquí o esté a la distancia, sea edificado o edificada con tu bendita palabra. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: los 5 fundamentos bíblicos de la santificación. Existe una muy alta probabilidad de que esta carta, escrita por Pablo a la iglesia griega de Tesalónica, sea el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Usted sabe que la Biblia está dividida en 2 partes, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Alguien dice, pastor, no, es Mateo. Mateo es el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento, pero no fue el primer libro del Nuevo Testamento escrito, sino que existe una alta probabilidad de que sea esta epístola a los hermanos de Tesalónica. Pablo, acompañado de Silas y de Timoteo, llegó a esta ciudad después de salir de Filipos. Esto sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo. Allí fundaron una nueva congregación y unos meses después, probablemente en el año 52, así que casi 2000 años hace de esto, esta epístola fue escrita, esta primera carta para ser enviada a la iglesia de Tesalónica. Al leer este capítulo 4 completo, se puede ver claramente que la primera parte está dedicada al cuidado de la santidad que todo creyente debe procurar, mientras que la segunda parte y gran parte del capítulo 5
está dedicada a las enseñanzas de la segunda venida de Cristo y también de la preparación necesaria para ser arrebatados con Él. Para que un creyente pueda participar con Cristo en su venida, ¿cómo debe vivir? En santidad. Solo viviendo en santidad, un creyente puede participar con Cristo en su venida. Si no vive en santidad, ese creyente no va a ver al Señor. Es por esto que en el día de hoy estaré hablando sobre el tema importante de la santificación del creyente. Creo que a todo creyente que ha nacido de nuevo le interesa la santificación y creo que en la mayoría de los casos el creyente anhela santificarse delante de Dios. Por esto, en este punto surge una pregunta: ¿cómo me santifico? Porque estamos hablando a veces de cosas y déjenme decirle, hermanos, que hay algunas personas en las redes sociales que hacen unas encuestas que son chistosas. Le preguntan cosas a las personas que las personas ni entienden lo que le están preguntando y dan una respuesta. Esto es algo que es paradójico, pero es así. Ahora, acá nosotros no vamos a salir así, porque estamos hablando de la santificación. Entonces, ¿cómo me santifico? ¿De qué manera yo me santifico? Puede que a alguien le interese santificarse, pero diga, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo lograrlo? Es para responder a esta pregunta que en el día de hoy estaré hablando sobre 5 fundamentos bíblicos que todo cristiano necesita procurar para poder vivir en santidad delante del Señor y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque, hermanos, delante de Dios y delante de los hombres, porque la santidad es algo evidente. La santidad es algo que produce frutos. Cuando usted pasa por un árbol, ¿qué usted contempla del árbol? ¿Qué hoja tan bonita tiene ese árbol? Usted se para a ver hojas de árbol y decir, ¿qué hojas tan bonitas? ¿Qué tronco tan bonito tiene ese árbol? ¿Alguien pierde el tiempo viendo? Usted dice, hoy, ¿qué tronco tan bonito tiene ese árbol? ¿O usted qué mira del árbol? Los frutos, hermano. O alguno aquí siembra un árbol para verle el tronco. Es para los frutos. La santidad da frutos y los frutos de la santidad son evidentes. Mire, hay cosas que no se pueden esconder. Por ejemplo, el hipo. Usted no puede esconderlo por mucho que usted trate. La comezón, el dinero tampoco se puede esconder. Por algún lado se va a ver que una gente tiene dinero. Pero la santidad tampoco se puede esconder, es algo evidente. Se van a ver los frutos, se van a ver los resultados. En la porción bíblica leída hoy, el apóstol Pablo inicia, note lo que dice este versículo 1 de este capítulo 4, tenga su Biblia abierta a mano para que usted pueda ver conmigo el pasaje. Si alguien que está acá que no tiene Biblia, al final dígame para que se lleve una Biblia para su casa. Así que si alguien no tiene Biblia y usted está aquí, llévese una Biblia hoy para su casa, para que la traiga, Amén. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, noten, el apóstol Pablo aquí dice, os rogamos, exhortamos, es un consejo. No podemos obligar a una persona a cambiar de vida. Ahora, si una persona no cambia de vida, sabe lo que le espera. Esto es algo que toda persona debe estar consciente. Así que
Pablo inicia exhortando a los hermanos. ¿Para qué? Para que no se quedaran estancados en las enseñanzas que habían recibido de él, cómo debían comportarse en la vida cristiana. El cristiano es una persona progresista en su fe. Noten que Pablo dice que deben agradar a Dios. ¿Y cómo dice al final de este verso 1? Que deben ¿qué? Así abundar ¿qué? Vamos a ver, ¿hay cosas que a usted le gusta más y más o no? ¿No? ¿A quién le gusta el dinero? ¿Y si es más? Mejor. No estamos hablando de ambición, ¿eh? El ambicioso es otra cosa. Pero si usted tiene $1, usted quisiera 2. Más y más la persona debe abundar ¿en qué? ¿En qué? En cómo agradar a Dios, cómo conducirnos delante del Señor. En el verso 2, el apóstol les aclara que las enseñanzas que ellos recibieron, aunque salieron de la boca de Pablo, provenían del Señor Jesús. Noten que él dice que estas instrucciones que os dimo es a través del Señor Jesús. Estaba claro que si ellos rechazaban la enseñanza, ¿a quién estaban rechazando? ¿A quién? ¿A Pablo? ¿A Jesús? Si usted lleva un mensaje de una persona, si una persona le dice, mira, vaya a tal lugar y hágame esta gestión, diga esto de parte mía. Si la persona que recibe el mensaje suyo rechaza lo que usted dice, ¿lo está rechazando a usted? Está rechazando a quien lo mandó. No le está rechazando a usted. Pablo está comunicando un mensaje ¿de quién? De Cristo. Entonces, Pablo dice, si ustedes rechazan este mensaje, están rechazando a Jesús, que es de quien procede el mensaje. Al ver esto, sabemos que se trataba de algo sumamente importante. Y este tema tan importante aparece detallado a partir del verso 3 hasta el verso 18. Yo quiero que usted en este momento observe su Biblia, porque mientras preparaba este sermón y meditaba en este pasaje, pude observar que la primera parte del verso 3, note lo que es la primera parte del verso 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, va como una continuación del verso 2. Así que de yo haber separado estos versículos, el versículo 2 y la mitad del 3 los había juntado, porque está hablando acerca de lo mismo. Y la segunda parte del verso 3 está íntimamente ligada con los detalles del verso 4. Así que noten, vamos a ver. El verso 2 y la mitad del 3 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿cómo me santifico? Dice que os apartéis de fornicación. Ahí comienza a hablar los detalles de cómo una persona puede vivir en santidad. La instrucción que Pablo les había dado, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el verso 3, ¿qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. La voluntad de Dios es vuestra ¿qué? ¿Y qué santificarse? ¿Qué santificarse? Es acercarse a Dios. Y cuando me acerco a Dios, ¿de quién me alejo? Usted se imagina, yo soy una persona peleona, contradictorio, problemático, y yo me acerco a Dios. ¿De qué me voy a alejar? De todas esas cosas. Porque no puedo acercarme a Dios y seguir siendo la misma persona problemática, dificultosa y que siempre tiene los guantes puestos, ¿verdad? No es posible que esto suceda. Así que en el mundo
de los griegos, y esto es importante, y por esto aparece la mitad del verso 3, mire cómo comienza hablando que os apartéis de fornicación, es que en el mundo de los griegos había mucho desorden en lo sexual, habían orgías de todo tipo de depravación, y entonces todas aquellas depravaciones habían ocupado el lugar del matrimonio. La gente vivía una vida muy desordenada. Y esto es importante saberlo porque es historia de los griegos de aquella época. Así que en los versos 3, o la parte B del verso 3 al verso 5, el apóstol les exhorta a alejarse cada vez más de la práctica de fornicación. Por esto dice, verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿cómo? En santidad y honor. El matrimonio es santo y es honorable, y no en pasión de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo desordenado, un deseo desordenado. Hay necesidades que Dios le ha puesto en el cuerpo humano, y entre ellas están las necesidades sexuales que pueden ser satisfechas con honor, como dice la Biblia, y que pueden ser realizadas en santidad, es decir, separado de lo que está incorrecto, de lo que está mal. Dios nos llama a nosotros cuidar estas cosas. En el verso 6, ¿qué hace Pablo? Les hace un llamado a dejar de hacer daño al prójimo, así como dejar de engañar a los demás. Dice que ninguno que agravie ni engañe en nada a su hermano. Vamos a ver si hemos entendido lo que el pastor ha estado predicando en estos días. Vamos a ver. La hermana Carmen es mi esposa, pero también es ¿qué? Mi hermana. Entonces yo no debo engañarla a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice aquí la Biblia? Dice aquí en el verso 6 que ninguno agravie, agraviar es hacer daño, ni engañe en nada a su hermano. Amén. ¿Y quién es mi hermano? Todo el que no soy yo. Es igual que mi prójimo. Todo el que no soy yo es mi prójimo. Entonces la palabra de Dios dice esto. Ahora, quizá alguien dice, pero espérate que aquí estoy frito yo. Se lo estoy diciendo en dominicano. Aquí estoy frito porque yo he hecho esto. Bueno, yo he hecho es una cosa y yo estoy haciendo es otra cosa totalmente diferente. ¿Está entendiendo? El arrepentimiento es el que lleva a una persona a decir, esto que hice, no lo repito más en mi vida. ¿Y qué hace Dios cuando una persona se arrepiente? ¿Qué hace Dios? Dios lo va a perdonar, Dios va a borrar totalmente el pecado. Esto es lo que me gusta de la palabra de Dios, porque la Biblia no fue escrita para los justos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay justo ni siquiera uno en la tierra. La Biblia fue escrita para los pecadores, pero pecadores ¿para qué? Para que sigan pecando, para que se arrepientan, para que vayamos cada vez más mejorando nuestras vidas. Así que hermanos, miren, aquí aparece que una persona que quiera santificarse no puede estar haciéndole trampa a los otros, engañando a los demás. No podemos engañar a un empleado que tengamos, No podemos engañar a nuestro jefe, tampoco. Debemos de actuar correctamente como la palabra de Dios nos señala. Ahora, ¿por qué todas estas recomendaciones? Si miran, desde el verso 1 comenzamos con recomendaciones y el verso 6 habla de los últimos detalles que aparece aquí, pero el 7 da la razón del por qué cuidar estas cosas. ¿Qué nos dice el verso 7? Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino ¿a qué?
¿Qué es inmundicia? Algo inmundo, ¿qué es? Algo dañado, algo podrido, algo inservible, algo dañino completamente. Eso es inmundicia. Dios no nos ha llamado a practicar cosas inmundas, sino a ¿qué? A santificarnos, a apartarnos para Él. ¿Apartarnos de qué? Del pecado. Y pregunto yo, ¿toda persona sabe lo que es pecado? Vamos a ver. La gran mayoría de los pecados, ¿cómo se practican? En público. ¿Cómo se practican? En oculto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad que una persona no le va a decir a otro, mira, yo vine a engañarte? Así que vine a engañarte, dame tu anillo y yo vine a engañarte, así que te lo voy a cambiar por $1. Porque yo vine a engañarte. ¿Verdad que la gente no hace eso? La gente trata de ocultar el engaño. El pecado, la gente lo practica en oculto. Y déjeme decirle que aquí hay dos trampas. Primero, caer en el pecado que destruye. Y segundo, que la persona sabe que lo está haciendo mal. Porque de hacerlo bien, no hay problema. Lo hace en público sin que le importe nada. Aunque hay gente que llega a ser tan insensible. Porque cuando se cauteriza la conciencia, la gente llega a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora, la gente peca en oculto porque sabe que está mal. Y yo pregunto, el día que se presente delante de Dios, ¿estará consciente? ¿Está claro de lo que está haciendo? ¿Sabe que su actuación es incorrecta? Así que el verso 7 responde, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que comportarnos bien? Porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A santificación. Para que el llamado del Señor a nuestra santificación se pueda lograr, todo hijo de Dios debe procurar 5 cosas. El tiempo que queda del sermón de hoy, que va a ser reducido debido al tiempo, hay 5 cosas que yo quiero que usted se lleve en su mente grabadas, que usted se las aprenda de memoria. Cada una de ellas mantiene al creyente alejado del pecado. ¿Recuerdan el título? Los 5 ¿qué? Fundamentos bíblicos de la santificación. 5 cosas. Usted quiere saber cómo usted se santifica. Le voy a enseñar 5 cosas que si usted la practica va a vivir en santidad sin ninguna duda. Apréndaselo de memoria. Primero, llevar una vida de oración. Segundo, estudiar la Biblia para obedecerla. Tercero, procurar la llenura del Espíritu Santo. Cuarto, dar un buen testimonio en la familia. Y quinto, tratar a los demás hermanos con armonía. Amén. ¿Alguien se lo aprendió? ¿Alguien se los aprendió? Amén. Ustedes son muy inteligentes, así que sé que se lo aprendieron ya. Hermanos, yo preparando este sermón, se me ocurrió una idea, y es que estas 5 cosas, he querido llamarla como el pentágono de la santidad. Usted sabe lo que es un pentágono, ¿verdad? Algo que tiene 5 lados. Vamos a llamar a esto el pentágono de la santidad. ¿La palabra pentágono le dice algo a usted aquí? Vamos a ver, ¿usted ha oído esa palabra en este país, el pentágono, el pentágono? Es un edificio que tiene 5 lados y cada uno tiene 5 plantas. Yo estaba investigando esto, yo no sabía que el Pentágono tiene 5 plantas y allí se reúne el mayor poder militar de todo el mundo. Esto sí lo sabemos, ¿verdad? Allí se maneja todo lo que tiene que ver con política militar de esta gran nación. El creyente que pertenece al pentágono de la santidad participa ¿de qué? De la cercanía íntima con Dios y del mayor poder que existe en todo el universo. ¿Usted sabe cómo se llama?
el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Entonces, vamos a pertenecer al pentágono de la santificación. 5 cosas, 5 lados que necesita un creyente para rodearse. Y cuando estás rodeado con estos 5 lados, ese creyente va a vivir en santidad. 5 fundamentos son vitales para poder vivir en santidad delante del Señor. ¿Y cuál es el primero? Qué bueno, ven que ustedes son muy sabios, se la aprendieron. Primero, la oración como un estilo de vida. No orar por orar, la oración como un estilo de vida. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, un texto cortito. Orad sin cesar. Solo 3 palabras. Hermano, ¿qué te dicen estas 3 palabras? Estas 3 palabras están diciendo, no des un solo paso en tu vida sin primero orar y esperar en Dios. Eso es lo que está diciendo, orad sin cesar, no dé un paso. Primero ora a Dios y espera en Él, espera la respuesta de Dios. ¿Usted le ha hablado a alguien que no le ha hecho caso? Vamos a ver, levante la mano. ¿Quién le ha pasado esto? Que le ha hablado a otra persona y no le ha hecho caso. A mí me ha pasado. A todo el mundo. ¿Usted le habla a Dios y Dios no le va a hacer caso a usted? ¿Usted cree que Dios le va a hacer caso o no? No va a hacer caso, hermano. Dios no se va a comportar como se comportan algunas personas o nosotros mismos. Ora todos los días. Amén, hermano. El primer lado del pentágono de la santificación, orar, llevar una vida de oración, orar todos los días. Ora por cada miembro de tu familia inmediata. Papá tiene que orar por la esposa, tiene que orar por los hijos, si tiene nietos, por los hijos, diariamente, uno por uno. Y así cada miembro de la familia, orar los unos por los otros. Saca un tiempo diario de calidad para orar, y no el que te sobre. Y no el de mayor cansancio, que es a veces el tiempo que un cristiano saca para orar. Ya cuando ha pasado, se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, a luchar y todo esto. Llega a las 10 de la noche. ¿Usted cree que puede orar? Va a roncar. Va a cerrar los ojos y se va a quedar dormido. Esto nadie lo va a aguantar, hermanos. Así que el cristiano que quiera santificarse, la oración como un estilo de vida. Segundo, ¿qué es lo segundo? Escudriñar la Biblia. ¿Para qué? Para obedecerla, hermano, no solo para leerla. Dice la palabra de Dios en Josué, capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién quiere que las cosas le vayan bien? Pues eso dice la Biblia, que este libro de la ley nunca se aparte. Hermano, lee la Biblia todos los días, toma nota de ella, medítala, compara los pasajes de la Biblia. Usted dirá, pastor, pero tengo que dedicarle 5 horas. No, esto usted lo puede hacer en unos minutos. Todo es asunto de disposición. ¿Usted sabe cuál es el lugar más lejos que hay? El que usted no quiere ir. ¿O no? El lugar que una persona no quiere ir es lejísimo. Porque cuánta gente viaja lejísimo. Levanten las manos aquí los que han manejado 10 horas para ir a un lugar. Levanten las manos solo por curiosidad. No se preocupen, no se va a meter en 10, 12 horas, 14, 23 horas yendo a Nueva York. Y es lejos. Pero la persona va.
Tome nota de la Biblia, medítela, compare los pasajes. El que no ha tenido de esta experiencia, recuérdese, si usted no tiene una Biblia, hoy se lleva una. Usted lea la Biblia, comparta con alguien qué será lo que quiere decir. Pídale a Dios, Señor, dame sabiduría, yo quiero entender tu palabra. Empeñese en ponerla en práctica en la vida diaria. Cuando se presente cualquier situación, usted hágase una pregunta: ¿será que la Biblia habla de esto? ¿En qué me puede orientar la Biblia en esto que estoy pasando? Cualquier cosa de su vida, no importa lo que sea, va a hallar una respuesta en la palabra de Dios. Segundo lado del pentágono de la santificación. Tercero, ¿alguien recuerda el tercero? Vivir ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 5:19? ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. Oh, yo no puedo apagar al Espíritu Santo, pero yo puedo apagar el Espíritu en mi vida. Yo puedo cortar la energía eléctrica de FPL, ¿verdad que no? Pero yo puedo cortar la energía eléctrica de mi casa. La de ellos no, es imposible, yo no puedo hacerlo. Entonces, aquí en este punto, vamos a ver en quién pensamos. Hay un ejemplo, hay una parábola en la Biblia, cuando estamos hablando de apagar el Espíritu Santo. ¿En quién pensamos? En las 10 vírgenes. De aquella parábola. 5 iluminadas, llenas de aceite, 5 descuidadas. No se llenaron de la presencia de Dios. En un simbolismo del aceite, acá es el Espíritu Santo. ¿Cómo se mantiene el Espíritu Santo encendido en nosotros? Vamos a ver, ¿cómo se mantiene? Orando, leyendo la Biblia diariamente, con intención de obedecerla y asistiendo a los eventos de la iglesia, congregándonos y participando de la Santa Cena, lo que hicimos hoy. Noten, hermanos, estas cosas nos mantienen como llenos del Espíritu Santo. Ningún creyente que haga estas cosas va a carecer de la presencia del Espíritu Santo. Va a tener la presencia de Dios en su vida. Vamos a ver, el cuarto lado del pentágono de la santificación, ¿cuál es? ¿Cuál es? El dar, ¿qué? Dar buen testimonio. ¿Dónde? En la familia, en su casa. ¿Qué es lo más valioso que una persona tiene? ¿Qué es? Su familia, hermano. Olvídese. No es el trabajo, no es ninguna otra cosa, es la familia. Hay momentos en que todos se pueden ir desde el lado nuestro. ¿Quiénes se quedan? La familia, que hay un sentimiento, hay un lazo que nunca se rompe. Usted no encuentra a una persona que le diga, hola, usted saluda a alguien y le diga, ¿quién es ese? Mi ex hijo. Es un vínculo que no se rompe nunca. Mientras vivimos, somos padres o somos hijos o somos hermanos, en fin. Entonces la familia, dar el buen testimonio, es el cuarto lado. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5 verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un ¿qué? Que un incrédulo. Esto está serio. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Que si yo no proveo para mi familia inmediata, yo con todo y predicar y lo que sea, soy ¿qué? Peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuidar mi buen testimonio, mi buen comportamiento en el círculo familiar. El primer lugar para dar testimonio, ¿cuál es?
Amén. Repítanlo. ¿Cuál es el primer lugar para dar testimonio? El hogar. No me hable de santidad aquí. Aquí todo el mundo tiene 2 salitas. Y cuando usted está subiendo las escaleras de una vez, le parece un círculo aquí. Y 2 salitas. El que entra aquí entra santo. Hábleme de santidad en la casa. Hábleme de santidad en el trabajo. Hábleme de santidad en cualquier otro lugar. Así que los miembros de la familia son los que deben decir si una persona es un verdadero cristiano. Hay excepciones, porque hay gente que difama de otro, ¿verdad? No vamos a hacerle caso a todo lo que alguien diga. Pero, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio? Reúna a su familia y pregúntele, yo estoy dando testimonio de cristiano. Díganme la verdad. Sería interesante preguntarle a los demás qué piensan de mí como cristiano. Dedíquele tiempo de calidad a su familia. ¿Sabe lo que es tiempo de calidad? Tiempo especial. A veces hay 2 personas que pueden estar juntas mucho tiempo y compartir muchas cosas y no tener tiempo de calidad. Tiempo de calidad es olvidarse de los celulares, olvidarse de todo y solo dedicarse tiempo mutuo el uno para el otro. Por ejemplo, es importante que una pareja se tome un tiempo solo en un lugar. A veces hay niños pequeños que no se puede salir mientras tanto, pero que la familia, en este caso una pareja, comparta tiempo de calidad. Y este tiempo de calidad se puede compartir con la familia. ¿Sabe cuál es el pasadía más barato que hay en la casa? Usted dirá, ¿un pasadía en la casa? Sí, haga un pasadía en su casa, no le va a costar mucho dinero. Olvídese de los teléfonos ese día, dedíquense tiempo, vean una película juntas, jueguen juntos, compartan juntos. Hoy nadie sale de aquí, es entre nosotros solo. ¿Sale barato? ¿Por qué no hacerlo? ¿Podemos disfrutar esto? Amén, hermano. Jugar con los niños, ese es un día especial. Vamos a promover esto en nuestra iglesia, Día especial de familia, pasadía en familia. Esto fortalece la unión. Y quinto, ¿cuál es el quinto? Vamos a ver, ¿alguien ya lo olvidó? ¿Alguien anotó? Procurar mantener la unidad y la armonía con los demás hermanos de la iglesia, porque yo no puedo vivir en santidad y estando a la patada con alguien, ¿verdad que no? No puedo, tengo que. Así que procurar la armonía y la unidad con los demás hermanos de la congregación. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos como unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Todo esto es delante de Dios. Así que acércate al hermano. Amén, amén. ¿Queremos hacer un ejercicio? ¿Por qué no invitamos a compartir con nosotros un hermano que nunca hemos compartido con él? ¿Qué les parece? ¿Sería bueno poder hacerlo? Déjame ver, tal hermano nunca hemos conversado, solo nos saludamos y ya. Déjame compartir un momento con él. Déjame darle un café a los que toman café, ¿verdad? Pero hay algo que pueden compartir que yo sé que a ustedes no les gusta mucho, pero tal vez quieren compartir una tortilla. Compartir una tortilla. El dominicano, un tamal, que están buenos, que no son tan malos. Acércate al hermano, crea un lazo de amistad con él. Hay personas que tienen amistades con todo el mundo, menos con los hermanos de la iglesia. ¿Cómo es esto posible?
Asóciese con los que son como usted, con los que le pueden guiar por un buen camino, porque junto con personas que no anden en los caminos de Dios, ¿a dónde vamos? Comparta con sus hermanos los momentos alegres y los momentos de tristeza. Vamos a crear una familia. Yo entiendo la iglesia como una familia donde todos nos interesamos por el bien de los demás, donde si mi hermano le pasa algo trágico me debe doler, me debe preocupar. Si mi hermano está celebrando, ¿voy a qué? A celebrar con él. Demuestra un verdadero interés por el bienestar de tu hermano. Esto que he señalado, ¿qué son? 5 fundamentos bíblicos de la santificación. Y quiero concluir señalando esto, hermano. Esto no se logra con solo aprenderlos de memoria, pero al aprenderlo damos el primer paso. Amén. No se logra con solo aprenderlo, pero al aprenderlo damos ¿qué? El primer paso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Oración, estilo de vida. Leer la palabra para obedecerla, procurar llenarse del Espíritu Santo, dar buen testimonio ¿dónde? La familia. Y el último, tratar con armonía a los demás hermanos. Estos 5 fundamentos de la santificación son enemigos de los deseos de nuestra carne. A nuestra carne le gusta el pecado, también la carne quiere hacernos indiferentes a estos 5 fundamentos que no nos importen. La práctica del pecado y la actitud indiferente nos alejan de Dios y nos impiden santificarnos. Existen creyentes que sin importar lo que se les diga no se van a santificar, no importa lo que se les diga, no van a cambiar. Son como las vírgenes insensatas de la parábola. Pero hay otros que como las vírgenes prudentes, ¿qué van a hacer? Van a escuchar el mensaje con atención, lo van a llevar a la práctica, se van a llenar del Espíritu y van a vivir en santidad. Hay creyentes que van a tomar la decisión, van a decir, como he vivido, no, voy a variar esto, voy a cambiar esto. Para esto es el mensaje, ¿eh? Voy a cambiar esto, voy a ver cómo se vive una vida diferente en el Señor. Yo como predicador solo me empeño en predicar la palabra. Es mi llamado, es mi responsabilidad. Yo puedo enseñarle a usted la palabra de Dios. Ahora no puedo salirme de la Biblia. Pero hasta aquí llega mi función. Solo decirle lo que Dios dice en su palabra. Al que escucha, ¿cuál es la responsabilidad del que escucha? Está escuchando la predicación de Dios. Dios le está haciendo un llamado y es responsabilidad del que escucha obedecer o no a lo que Dios dice. Al decir esto, concluyo repitiendo el último verso que leímos al comienzo en el día de hoy. Primera Tesalonicenses 4:8 dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermano, ¿quieres santificarte? ¿Quieres santificarte? Practica ¿qué? Los 5 fundamentos bíblicos de la santificación. ¿Se los aprendieron? ¿Fáciles de aprender? Amén. Oración, estudio de la Biblia, llenarse del Espíritu, dar testimonio en la familia y vivir en armonía con los demás hermanos. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esto, hermano. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que esto le conviene tanto a Dios. Lo que yo he dicho, ¿le conviene a Dios? A nosotros, para nuestro bienestar. Padre amado, quiero darte las gracias
Gracias, Señor, por esta palabra que me ha permitido compartir. Yo quiero rogarte, oh Dios, que estos 5 fundamentos queden en nuestras vidas. Señor, que tu Santo Espíritu nos haga recordarlos, vivir a través de ellos. Ayúdanos a ser una iglesia de oración. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que escudriña tu palabra y que la guarda. Llénanos con tu Santo Espíritu. Que las vidas nuestras todas sean llenas con tu santa presencia. Ayúdanos, Padre, a dar testimonio en el hogar de que tú nos has cambiado. Y ayúdanos, Señor, a vivir en armonía con los demás hermanos. Que creemos amistad con los demás hermanos. Que podamos vivir en santidad y en justicia delante de ti. Santifica la iglesia, Señor. Prepáranos para un día tener el encuentro con tu Hijo amado. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y así puestos de pie, vamos a entrar en esta última alabanza para concluir el servicio. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo es su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo es su amor y verdad. Anunciaremos al mundo es su amor y verdad.
llevarse ropa para mañana, por favor, si nos podemos reunir un ratito en el cuartito, se los voy a agradecer, unos 5 minutitos. Gloria al Señor. Recuerde, las hojas que ustedes llenaron, no se las lleven, puede buscar al ujier atrás o acá en esta parte y ellos la van a tomar, así que no se la lleve, el pastor está allá también, usted la puede dejar, así que vamos a orar para despedir en esta preciosa tarde. Señor amado, te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque regresamos a nuestros hogares cargados, llenos, Señor, de tu Espíritu Santo. Despídenos, mi Dios amado, con tu paz, con tu bendición. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hemos aprendido en esta tarde. Bendice a cada hermano, Señor, a cada lugar donde vayamos a ir, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos el día de hoy. Durante la semana que empezaremos, Señor, la ponemos en tus manos, nuestras actividades, el colegio de los niños, todo, Señor, lo dejamos en tus preciosas manos de amor. Gracias por esta oportunidad de habernos reunido acá en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos las gracias.